Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a obtener una planta de piña a través de una piña de supermercado. No importa si la piña está más o menos madura, lo importante nos tenemos que fijar en la roseta de la piña, la parte de arriba. Siempre y cuando veamos que tenga un aspecto sano, será suficiente, nos vale la piña. Vamos a sacar la roseta de la piña. Para ello vamos a girar con un poco de fuerza hasta que la saquemos. Con medio giro ya la hemos sacado. Ahí está. Ya tenemos la roseta. Ahora necesitaremos quitarle las hojas que tiene en la parte de abajo, más o menos unos 2 o 3 centímetros. Estas hojas salen fácilmente, no hace falta que usemos ningún cuchillo ni ninguna herramienta en especial. Si vuestra intención es tener la piña de forma hidropónica, sí que es ideal que la pongáis desde un primer momento en agua. Así las raíces van a estar adaptadas a ese medio de cultivo. Simplemente tenéis que tener en cuenta que a medida que vaya echando raíces, tendréis que bajar el nivel del agua. El agua, cuanto menos toque el tronco de la piña, mejor. En un primer momento es inevitable porque tiene que sacar raíces, pero una vez que las vaya sacando, id bajando ese nivel del agua para evitar que pudra el tronco de la piña. El agua es recomendable que lo cambiéis cada 2 o 3 días más o menos. Nuestra piña la vamos a plantar en tierra directamente. No voy a ponerla en agua para que saque raíces, os explico por qué. Cuando nuestra planta de piña genera raíces en el agua, esas raíces están adaptadas a estar en agua, no en tierra. Por lo tanto, tendrá que generar nuevas raíces y la planta se puede estresar del cambio. Así que lo más seguro es que detenga su crecimiento durante un tiempo. Y la planta tendrá que gastar energía para generar nuevas raíces que se adapten a la tierra. Pensaros bien si queréis tener la planta de la piña de forma hidropónica o si por el contrario queréis tenerla en tierra. Y desde un primer momento acostumbradla a ese medio de cultivo. Bueno, como nuestra intención es ponerla en tierra, lo que vamos a hacer ahora en cuanto la quitemos las hojas es dejarla 2 o 3 horas para que se seque un poco la parte por donde hemos quitado las hojas, que genere como una pequeña cicatriz. Si queréis, incluso la podéis dejar 24 horas, no hay problema. Simplemente la dejáis a un ladito y al día siguiente ya la plantáis en la maceta. Esto ya más o menos está. La vamos a dejar así, un par de deditos. Ya está. Ahora la vamos a dejar a un ladito, que se seque esta parte un poco. Y ahora en un ratito volvemos. Bueno, ya han pasado 2 horitas. Ya tenemos esta parte de la roseta más seca. Vamos a plantarla en la maceta. La tierra que voy a utilizar es tierra universal y le he añadido fibra de coco, un poquito de arlita y perlita. Vamos a hacerle un agujerito. Vale. Esta, a medida que vaya creciendo, sacará las raíces por los agujeros de drenaje y la tendremos que cambiar a una maceta más grande. De momento en esta, como es pequeña, le sirve, es suficiente. Vamos a regarla un poquito. La tierra tendrá que estar húmeda, no encharcada. O sea, no os paséis con los riegos tampoco, porque si no, no van a salir las raíces. Si queréis también podéis echarle un poquito de enraizante, ya sea líquido o en polvo. Si es en polvo, pues lo tendréis que hacer justo antes de poner la roseta en la maceta. Y ya lo tenemos. Esto todo por hoy, espero que os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.